Nueva York, Aeropuerto La Guardia. Se ve a lo lejos las turbinas de un avión despegando. Enero 15, 2009. Este avión sale del aeropuerto con 155 personas a bordo y 2 minutos más tarde, de repente un golpe seco en los motores, se apagan por completo y una bandada de gansos impacta sobre la aeronave. Ambos motores se apagan por completo. En la cabina del avión las luces de alerta parpadean. El piloto Chesley Sullenberger mira al frente de las pantallas. Solo silencio. El piloto Sully no entra en pánico, no grita, no respira, pero sí toma una gran decisión que nadie había ejecutado con éxito antes: amerizar sobre el río Hudson. El avión flotando sobre el río, los pasajeros de pie sobre las alas del avión, esperando el rescate. Las 155 personas sobrevivieron y años después le preguntaron cómo lo logró. Este piloto dijo algo que parece simple pero que no lo es. Llevo toda mi vida entrenándome para este momento y sin saberlo, porque yo no puedo controlar el motor, dijo. Yo no puedo controlar los gansos, también era cierto. Yo no puedo controlar la física, y eso es verdad, está fuera de uno. Lo único que tenía en mi poder era poderme controlar a mí mismo. Ahora imagina esto: año 170 después de Cristo, el hombre más poderoso del mundo no está sentado en un palacio de mármol, no está rodeado de banquetes, ni de oro, ni músicos. Está en una tienda militar cerca del río Danubio, en una frontera fría, húmeda y peligrosa del Imperio Romano. Afuera, los soldados se preparan para la guerra. Los pueblos germanos amenazan las fronteras de Roma. La peste antonina ya ha recorrido el imperio como una sombra invisible, llevándose a miles y miles de vidas. El miedo está en las calles. La incertidumbre está en el ejército. La muerte parece respirar detrás de cada decisión. Y en medio de todo este caos, hay un hombre despierto. Un hombre que se ha levantado antes del amanecer. Su nombre es Marco Aurelio, el emperador de Roma. Pero esa madrugada no escribe órdenes militares, no escribe discursos para que lo aplaudan, no escribe para la historia, escribe para no perderse a sí mismo. Frente a él hay una lámpara encendida, una mesa sencilla, pergaminos, silencio y una guerra externa que intenta invadir también su mundo interior. Marco Aurelio podía controlar los ejércitos, podía firmar decretos, podía decidir sobre las provincias enteras, pero había algo que entendía mejor que muchos hombres de poder. Si no controlaba su mente, todo el imperio sería inútil, porque el verdadero desorden no empieza en Roma, no empezaba en la frontera. El verdadero desorden no empezaba en los enemigos. El desorden no empieza en el juicio interno. El desorden empieza en nuestra mente. El desorden empieza en lo que yo reacciono, en el miedo no observado, en la mente que se dispersa, en la rutina sin dirección, en el alma que deja gobernarse a sí misma. Por eso, mientras otros culpan el destino, a la guerra, a la enfermedad o a los enemigos, Marco Aurelio hacía algo profundamente estoico. Volvía a ordenar su interior, se recordaba quién debía ser,
Se hablaba a sí mismo con disciplina, con compromiso y responsabilidad, revisaba sus pensamientos constantemente, dominaba sus impulsos y se convertía cada día en un ser difícil con un entrenamiento y carácter. Esa es la gran enseñanza. No necesitas que el mundo esté en orden para comenzar a ordenar tu vida. Necesitas empezar por lo único que realmente te pertenece: el control de tu mente, controlar tu actitud, manejar tus decisiones, controlar tus hábitos, controlar tu forma de responder, porque una vida desordenada no se arregla solo limpiando una habitación, cambiando de ciudad o comprando una agenda nueva. Una vida se arregla cuando el ser humano deja de vivir reaccionando y comienza a vivir con dirección. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo arreglar tu vida desde la raíz, no desde la apariencia, no desde la motivación pasajera, sino desde 10 prácticas estoicas que pueden ayudarte a recuperar claridad, disciplina y paz interior, porque tal vez tu problema no es que la vida sea demasiado pesada. Tal vez tu problema es que has estado cargando cosas, maletas que nunca estuvieron bajo tu control. Y cuando aprendes a soltar lo que no controlas, empiezas a recuperar el poder sobre lo que sí depende de ti. Bienvenido a arreglar tu vida en 10 prácticas estoicas. 17 de mayo de 2014. Un hombre vestido de blanco se para frente a miles de estudiantes en la Universidad de Texas. No era un motivador cualquiera, era William McRaven, almirante de la Marina de Estados Unidos, un hombre entrenado para enfrentar presión, miedo, riesgo, cansancio extremo y sobre todo a tomar decisiones donde un error puede costar muchas vidas de soldados. Pero ese día no comenzó hablando de armas, no comenzó hablando de poder, no comenzó hablando de fama. Comenzó hablando de algo tan simple que muchos lo pasarán por alto: hacer la cama. McRaven contó que durante su entrenamiento como Navy SEAL, cada mañana los instructores revisan su cama. Las esquinas tenían que estar perfectas, las sábanas debían estar firmes, la almohada en su lugar. Todo debía reflejar orden, precisión y disciplina. Para muchos eso podía parecer una tontería. ¿Cómo una cama puede cambiar una vida? Pero ahí está la enseñanza. Si no puedes ordenar lo primero que ves al despertar, ¿cómo vas a ordenar tus pensamientos? ¿Cómo piensas tú ordenar tu vida? Si no puedes cumplir una tarea tan pequeña, ¿cómo vas a enfrentar una batalla tan grande al enfrentarte a tu propia vida? Si empiezas el día en desorden, si empiezas el día con una mente demasiado ocupada, si empiezas el día a recibir señales silenciosas de hoy no mando yo. Cuando tiendes tu cama, cuando ordenas tu espacio, cuando haces bien lo pequeño, le estás diciendo a tu cerebro: hoy empiezo con una dirección. Esa primera victoria, aunque parezca mínima, despierta algo dentro de ti, te da una sensación de control, te recuerda que todavía hay algo que sí depende de ti. No puedes controlar el clima, no puedes controlar la economía, no puedes controlar lo que otros piensan, no puedes controlar todo lo que la vida va a poner en tu camino, pero sí puedes controlar cómo empiezas tu día.
sí puedes controlar tu primera decisión, sí puedes controlar el pequeño acto que marca el tono de las próximas horas. Eso es profundamente estoico, porque el estoico no espera que el mundo esté en calma para empezar a vivir con orden. El estoico crea orden en medio del caos. Y ahí está la clave. Arreglar tu vida no siempre empieza con una gran revelación. A veces empieza con una cama tendida, con una mesa limpia, con una agenda clara, con una respiración consciente, con una pequeña decisión repetida todos los días hasta que tu carácter empieza a cambiar, porque quien domina lo pequeño se prepara para sostener lo grande, y quien ordena su mundo externo, quien le da orden al exterior, empieza a enviar una orden poderosa a su mundo interno. Yo no voy a vivir reaccionando. Hoy comienzo a gobernarme. Esta frase que conecta para cerrar historias, para cerrar capítulos, es una frase poderosa. Hoy comienzas tú a gobernarte. Por eso, la primera práctica estoica no es conquistar el mundo, es conquistar el primer metro cuadrado que tienes frente a ti. Porque cuando ordenas lo pequeño, entrenas tu mente para ordenar lo importante. ¿Quieres tener más éxito en lo que haces? Paz mental, claridad y una vida que por fin tenga dirección. Entonces, no empieces mirando el futuro. Empieza mirando tu habitación, tu rutina, tus hábitos, tus pensamientos, tu agenda, tus decisiones, las decisiones que tomas cada día, porque no es un gran golpe de suerte lo que transforma tu vida, es el orden que decides construir hoy. Los estoicos lo entendieron hace siglos, sabían que el desorden que ves afuera muchas veces es el espejo de una guerra que ocurre dentro de nosotros. Una mente dispersa, una vida sin estructura, una rutina dominada por las distracciones, un corazón cansado de avanzar sin rumbo. Y aunque no lo notes, todo eso te roba la energía, un enfoque y un poder personal. Pero cuando decides poner orden, algo cambia, no de golpe, no de magia, sino paso a paso. Un pequeño acto de disciplina se convierte en claridad. Una decisión consciente se convierte en confianza. Un hábito bien dirigido se convierte en destino. Epicteto lo dijo con una frase impresionante. Primero, dite a ti mismo lo que quieres ser y después haz lo que tengas que hacer. Primero, dite a ti lo que quieres ser y después haz lo que tengas que hacer. Esa frase no es solo filosofía, es un orden para despertar, porque la verdadera transformación comienza cuando dejas de vivir reaccionando y empiezas a vivir con intención, con claridad. Y aparece cuando ordenas lo que piensas, lo que haces, lo que permites y lo que repites cada día. Y eso es exactamente lo que vamos a trabajar el recuerdo de todo. Hoy vamos a entrar en 10 prácticas estoicas que no son simples consejos. Entrena tu concentración. Año 1995, el mundo de la tecnología estaba cambiando a una velocidad brutal. El internet comenzaba a levantarse como una bola gigantesca. Empresas enteras no sabían si aquello era una moda pasajera o era el inicio de una nueva era. Y en medio de ese ruido, de reuniones, llamadas, informes y competencia y presión, Bill Gates hizo algo que muchos líderes modernos ya no saben hacer. Se apartó, no para descansar, no para escapar, sino para pensar. Bill Gates
tenía una práctica conocida como Think Week, la semana de pensar. Durante esos días se encerraba en una cabaña apartada, lejos del ruido de la empresa, lejos de las interrupciones, lejos de la presión inmediata del mundo, lejos del bullicio. No iba allí a entretenerse, iba a leer, a estudiar, a conectar ideas, a conectarse con la naturaleza, a meditar, a observar el futuro antes de que otros pudieran verlo. Mientras muchos estaban atrapados en la urgencia del día a día, él protegía algo mucho más valioso, su concentración. Y ahí está la enseñanza, porque una mente distraída puede estar ocupada todo el día y aún así no avanzar en nada. No avanza en nada importante. Puede contestar mensajes, puede revisar correos, puede saltar de una tarea a otra, puede sentirse cansada al final del día, pero no necesariamente haber construido algo real. La concentración es diferente. La concentración es cuando tu mente deja de ser una puerta abierta para todas las distracciones y se convierte en una flecha, en una sola dirección, en una sola tarea, en un solo objetivo. Durante una de esas semanas de enfoque profundo, Bill Gates llegó a desarrollar una visión que cambiaría el rumbo de Microsoft durante y frente al Internet. No nació el ruido, no nació de la prisa, no nació de estar disponible para todo el mundo, nació del silencio, de la lectura, de la observación, de proteger su mente de la dispersión, y eso conecta directamente con la sabiduría estoica. Marco Aurelio podía gobernar un imperio, pero sabía que si su mente era conquistada por el ruido interno, ya había perdido la batalla más importante. Séneca también lo advertía que no es poco el tiempo que tenemos, sino mucho el que desperdiciamos. Y hoy, el desperdicio no siempre parece desperdicio, a veces parece productividad, a veces parece estar uno ocupado, a veces parece revisar el teléfono solo un minuto, pero cada distracción pequeña le roba fuerza a tu voluntad. Cada interrupción rompe el hilo de tu pensamiento. Cada vez que abandonas una tarea importante para un estímulo vacío, entrenas tu mente para obedecer al ruido. Por eso, esta primera práctica es muy poderosa. Durante 7 días, dedica 15 minutos diarios a una sola tarea, sin distracciones, solo una, sin teléfono, sin redes, sin mensajes, sin música que te saque del centro, sin saltar de una cosa a otra. 15 minutos donde tu mente aprenda a quedarse, a concentrarse, a tener un solo objetivo. Porque quien no puede sostener 15 minutos de enfoque, difícilmente podrá sostener una visión de vida. Empieza pequeño, pero empieza firme. Lee una página, ordena una idea, escribe un plan, estudia algo importante, respira y observa tus pensamientos. Haz una cosa sola con presencia total, porque la concentración no se encuentra, se entrena, y cada minuto de enfoque es una declaración silenciosa. Mi mente ya no será gobernada por la distracción. El mundo va a seguir haciendo ruido, las notificaciones van a seguir llegando, las preocupaciones van a seguir apareciendo, pero tú puedes aprender a volver a tu tarea, volver a tu centro, volver a lo que sí depende de ti. Y cuando una persona aprende a dirigir su atención,
empieza a recuperar el mando de su vida, porque al final tu atención es energía, tu energía es tu acción y tus acciones repetidas son el destino que estás construyendo. Así que hoy no te voy a pedir que cambies toda tu vida en un día, te voy a pedir algo más difícil. Entrégale 15 minutos completos a una sola tarea, porque quien domina su atención empieza a dominar su camino. Fortalece tu cuerpo y tu mente. Los estoicos no eran personas débiles escondidas detrás de palabras bonitas, eran seres humanos entrenados para resistir. Ejemplo, Sócrates. No solamente hablaba de virtud en Atenas, también fue soldado. Conoció el peso del cuerpo, el cansancio, el frío. Conoció la marcha, el miedo. Conoció la presión de mantenerse firme cuando otros retrocedían. Cleantes, antes de convertirse en uno de los grandes maestros del estoicismo, fue boxeador. Un hombre acostumbrado a los golpes, al sudor, al cansancio, a esa voz interna que aparece cuando el cuerpo quiere rendirse. Fue un hombre rudo. Marco Aurelio, aunque fue emperador, también practicó actividades físicas como la lucha, como la carrera, la caza y los ejercicios del cuerpo, porque los estoicos entendían algo que hoy muchos olvidan. El cuerpo también educa el alma. El esfuerzo físico no solamente fortalece los músculos, también fortalece el carácter, también fortalece la presencia física, también fortalece la presencia mental, fortalece esa voz silenciosa que dice, yo puedo. Y hay una historia real que te narro, te muestro como una fuerza impresionante. 31 de octubre 2003. Una niña de 13 años entra al mar en Kuwait. Eso queda en Hawái. Su nombre es Becknani Hamilton. Para ella, el océano no era un paisaje, era su casa, era su sueño. Era el lugar donde se sentía viva. Behani quería ser surfista profesional. Desde muy pequeña había aprendido a leer las olas, a caer, a levantarse, a remar, a esperar el momento exacto. Desde muy niña empezó a conocer cómo el mar le habla y cómo ella podía hablar con el mar. Pero una mañana, así como tantas mañanas que nos levantamos y mientras estaba sobre su tabla, un tiburón tigre la atacó y en cuestión de segundos perdió su brazo izquierdo. Imagina ese momento, ella en su tabla y en un momento es atacada por ese tiburón. El agua, el miedo, el agua se tiñó de sangre, el cuerpo quedó en shock y de pronto una vida entera parece partirse en dos, antes del ataque y después del ataque. Muchos habrían pensado que se le acabó la vida, que ya no podía surfear, que ya no podía volver a competir, que ya no podía volver como antes. Y tenían razón en algo. Behani nunca volvería a vivir como antes, pero los grandes que criticaron el momento se equivocaron en lo más importante. Porque se puede perder una parte del cuerpo, se puede perder algo de nuestro físico,
pero eso no significa que perdamos el espíritu. El verdadero combate no fue ni es solamente sobrevivir al ataque. El verdadero combate comienza después, cuando tuvo que mirar su cuerpo cambiado, cuando tuvo que enfrentarse al miedo, cuando tuvo que por primera vez volver al mar, cuando tuvo que aprender a remar con un solo brazo, cuando tuvo que caerse una y otra vez, cuando tuvo que escuchar la voz interna que decía, es demasiado difícil, y aún así reponerse. Pero todavía es posible. Ese es cuando el punto donde esta historia se vuelve profundamente estoica. Behani no podía cambiar lo que había sucedido, no podía regresar el tiempo, no podía recuperar el brazo, no podía borrar el miedo de un día para otro, pero sí podía decidir qué hacer con lo que quedaba en sus manos. Sí podía entrenar, sí podía adaptarse, sí podía volver al agua, sí podía fortalecer su cuerpo, sí podía educar su mente para no vivir prisionera del trauma. Y menos de un mes después, cuando había sucedido el ataque, volvió a subirse a una tabla. No volvió perfecta, volvió con miedo, temblando, volvió a aprender, volvió a caerse, volvió a enfrentarse a una realidad nueva, pero volvió. Y esa es la palabra que cambia todo. Volvió. Podemos volver, no importa lo que nos pase, no importa el trauma, no importa lo que un día alguien nos atacó, nos dijo, nos criticó, porque la vida no siempre premia al que se cae o al que nunca se cae. La vida transforma al que decide levantarse con una nueva versión de sí mismo. Eso es fortalecer el cuerpo y el gimnasio de la mente. Fortalece tu mente. No es entrenar solo cuando tienes ganas. No es moverte solo cuando todo está fácil. No es cuidar el cuerpo solo por apariencia. Es enseñarle a tu sistema completo que tú no eres esclavo de la comodidad, que tú puedes actuar aunque haya miedo, que tú puedes moverte aunque haya dolor, que tú puedes empezar pequeño aunque el desafío parezca enorme. Por eso esta práctica es tan importante y durante 7 días imponte un movimiento físico diario, no para castigar tu cuerpo, sino para despertar tu voluntad. Camina, haz sentadillas, sube escaleras, estira el cuerpo, respira profundo, trabaja natación, haz una rutina corta, pero muévelo, haz algo. Como aprendí una vez de la raza mexicana, mueve el bote. Haz algo que tu mente diga mañana. Haz algo aunque el cuerpo diga no tengo ganas. Haz algo aunque parezca poco, porque cada movimiento consciente es un mensaje interno. Todavía puedo dirigir mi vida. Sócrates entrenó su resistencia en el campo de batalla. Cleantes entrenó su carácter entre golpes y trabajo duro en el ring. Marco Aurelio entendió que el cuerpo también debía fortalecer el alma. Y Bethany Hamilton nos recuerda que incluso cuando la vida te arrebata algo, cuando la vida te quita algo, cuando el cuerpo físico se vuelve incómodo, se vuelve incompleto, todavía puedes elegir qué hacer con lo que permanece vivo en ti. El cuerpo se mueve, la mente escucha y el carácter se despierta. Así que hoy no busques un entrenamiento perfecto. Busca una victoria pequeña, una sola, un movimiento, un paso, una decisión. Porque cuando el cuerpo aprende a levantarse, la mente empieza a creer
y a crecer y a crecer y a creer y a crecer una y otra vez. Yo puedo. Yo necesito que sea fácil. Solo necesito que sea posible. No necesito que sea fácil, solo necesito que sea posible. Esta frase resume toda tu historia. Bennani no esperó tener las condiciones perfectas, no esperó que el miedo desapareciera, no esperó que la vida le devolviera lo que le había perdido, le había quitado. Ella entendió que cuando algo todavía es posible, el alma tiene una razón para levantarse una y otra vez. El miedo no tiene la última palabra porque el miedo puede gritar, el miedo te puede paralizar, el miedo puede recordarte lo que perdiste, pero no tiene derecho a decidir tu destino. Bethany volvió al mar no porque tuviera miedo, sino porque decidió que su propósito sería más fuerte que su herida. Durante estos próximos 7 días, en el código de los mejores, no vas a negociar tus excusas, vas a moverte todos los días, aunque sea poco. 5, 7, 10, 12, 15 minutos, camina, haz ejercicio, corre, trote, porque cada movimiento consciente es una prueba de que todavía estás vivo, que todavía hay una parte de ti que quiere gobernar su destino. Cambia de actitud, no de lugar. Séneca dejó una frase que parece escrita para nuestra época. Tus fallas te acompañarán a donde quiera que tú vayas. Siempre irán contigo. Y esa frase duele porque muchas personas viven esperando que su vida cambie cuando cambie el escenario, cambie el sitio, cuando cambie la ciudad, cuando cambie de trabajo, cuando cambie de pareja, cuando cambie de casa, cuando cambie el cuerpo, cuando cambie la cuenta bancaria. Pero hay una verdad que nadie quiere escuchar. Si no cambias tu actitud, solo vas a llevar tu misma presión a otro lugar. Puedes cambiar de habitación y seguir pensando igual. Puedes cambiar de país y seguir reaccionando igual. Cuando abandonamos nuestros países y llegamos a Estados Unidos o cualquier parte donde hemos emigrado, nos llevamos el cuerpo, cambiamos el cuerpo, pero seguimos con la misma mente, igual, pensamientos igual. Puedes cambiar de ambiente y seguir cargando el mismo miedo. Puedes cambiar de escenario, pero si no cambias el guión interno, la historia interna, la historia que se repite una y otra vez, siempre habrá una historia real que explica por qué hay una fuerza que es impresionante al cambio. Año 1963. Un joven de 21 años estudia en Cambridge. Su nombre, Stephen Hawking. Tenía sueños, muy inteligente, tenía futuro, pero empezó a notar algo muy extraño en su cuerpo. Se tropezaba, constantemente sufría de tropiezos, muchas dificultades para moverse, algo que en su cuerpo ya no respondía como antes. Después vinieron exámenes médicos, la espera, el silencio pesado y finalmente, como tú, como yo y como otros, cuando vamos a los diagnósticos médicos, es una sorpresa. En el diagnóstico de Stephen Hawking tenía una enfermedad degenerativa que poco a poco le iría quitando el control de su cuerpo, le iría quitando el manejo de sus emociones, sus intenciones y el control de su cuerpo. Imagina esto por un momento, tener 21 años
estar empezando la vida, quizás caminando, corriendo, con deportes, lleno de actividades, tu trabajo, y de un momento a otro escuchar que tu cuerpo puede convertirse en una cárcel. Para cualquiera, ese diagnóstico habría sido una sentencia emocional muy fuerte. Stephen Hawking, el mismo que llegó a pensar que su vida se había terminado, pensó que jamás podría realizar el potencial que sentía dentro de él. Y aquí empieza la parte más poderosa de esta historia, porque Stephen Hawking no podía mudarse fuera de su cuerpo, no podía cambiar de lugar y dejar la enfermedad atrás, no podía tomar un tren, cruzar una frontera y escapar de lo que estaba ocurriendo dentro de él. El problema viajaba siempre con él, exactamente como decía Seneca. Hay cargas que no desaparecen porque cambies del paisaje. Hay batallas que no se resuelven huyendo. Hay dolores que no se curan cambiando de escenario, sino cambiando la relación que tienes con ellos. ¿Qué hacer en un momento en que tenemos que hacer algo por un dictamen médico? Poco a poco, Stephen Hawking fue perdiendo movilidad, después perdió la capacidad de hablar como antes, su cuerpo se fue cerrando, su mente hizo algo extraordinario, se abrió. Mientras el cuerpo parecía reducir su mundo exterior, su mente comenzó a viajar lejos y más lejos que la mayoría de otros seres humanos. Stephen Hawking, creador de los agujeros negros, el tiempo, el espacio, el universo, el origen, el destino. Mientras muchos lo veían limitado a una silla de ruedas, él estaba explorando las fronteras del cosmos. Y esa es la lección. Hawking no negó la realidad. Muchos lo veían limitado y esa es una gran lección de superación. No fingió que no había dolor, no negó la realidad por la cual estaba pasando y viviendo, no convirtió su historia en una fantasía fácil, pero decidió algo profundamente poderoso. Si no podía controlar todo lo que le ocurría en su cuerpo, todavía podía controlar qué hacer con su mente. Si no podía cambiar la enfermedad, podía cambiar la actitud frente a la enfermedad. Si no podía recuperar el cuerpo que tenía antes, podía construir una vida con la que todavía tenía. Y ahí está el corazón de esta práctica. Cambia de actitud, no de lugar. Porque muchas veces el lugar no es el problema principal. El problema es la interpretación que llevas dentro, la queja que te repites, la víctima que alimentas, la excusa que defiendes, el resentimiento que te persigue, el miedo que empacas en cada maleta. Seneca lo sabía. Puedes cruzar mares, puedes conocer ciudades, puedes dormir en otra cama, puedes trabajar en otra oficina, pero si llevas la misma mente desordenada, el mismo dolor no resuelto y la misma actitud derrotada, tarde o temprano, volverás a construir la misma cárcel. Stephen Hawking no tuvo el privilegio de escapar de su condición, pero sí tuvo la grandeza de no convertirse solamente en su condición. Esa diferencia lo cambia todo, porque una cosa es tener una dificultad y otra cosa es permitir que esa dificultad escriba toda tu identidad, que esa dificultad sea tu historia. Tienes que hacer de la dificultad una nueva historia, una nueva narrativa, una cosa de estar en una situación dura y otra cosa es entregar tu actitud a esa situación. Una cosa es vivir una limitación y otra cosa es declarar que ya no hay nada posible. Stephen Hawking llegó a expresar una idea profundamente poderosa. Aunque no pudiera moverse y tuviera que hablar a través de una computadora, en su mente era libre. Esta frase parece estoicismo puro,
porque el estoico no mide su libertad solamente por lo que le ocurre afuera, la mide por lo que todavía puede gobernar dentro. Y tú tal vez no estás en una silla de ruedas, tú tal vez no estás enfrentando una enfermedad tan dura, tú quizás sea una enfermedad mucho más llevadera donde puedas movilizar tu cuerpo, pero quizás llevas años diciéndote: cuando cambie esto estaré bien, cuando consiga aquello empezaré, cuando esa persona cambie tendré paz, cuando salga de este lugar seré diferente. Pero hoy esta práctica viene a confrontarte con amor y firmeza. Si el primer cambio no está afuera, y si el primer cambio es tu actitud, y si el problema no es solo el lugar donde estás, sino la manera en que estás habitando este lugar, no se trata de quedarte para siempre donde sufres, no se trata de aceptar abusos, no se trata de romantizar el dolor, se trata de entender que ningún cambio externo será suficiente si tu mundo interno sigue gobernado por la misma confusión, por una mente inestable, una mente que trabaja en tu contra y no a tu favor, una mente falta de creatividad, de silencio. Por eso, antes de huir, pregúntate: ¿qué parte de mí se iría contigo? ¿Qué parte de mí se iría conmigo? ¿Qué pensamiento estoy repitiendo en todos los lugares donde estoy? ¿Qué actitud convierte cualquier situación en una prisión? ¿Qué puedo gobernar hoy, aunque no pueda cambiarlo todo? Porque cuando cambias de actitud, cambia tu postura. Cuando cambias de postura, cambia tu energía. Y cuando cambias tu energía, cambian tus decisiones. Y cuando cambian tus decisiones, tu vida empieza a moverse en otra dirección. Stephen Hawking no cambió de cuerpo, cambió la manera de vivir dentro de ese cuerpo. No cambió la dificultad, cambió la relación con la dificultad. No esperó que todo fuera perfecto para aportar algo al mundo. Usó lo que tenía, desde donde estaba, con lo que le quedaba. Y eso es el poder interior. Así que hoy, antes de decir necesito cambiar de lugar, necesito irme para otra parte, necesito cambiar este sitio, di primero: necesito cambiar la actitud con la que estoy mirando este lugar. Porque el poder de cambiar no siempre comienza cuando se abre una puerta afuera. A veces comienza cuando se abre una puerta dentro de ti. Si una puerta se te cierra, quizás es el poder porque vas a abrir una casa entera. Aquí tienes, en el código de los mejores, cómo aprender que los grandes no cambian de lugar para huir de sus batallas, cambian de actitud para convertirse en alguien más fuerte dentro de nuestra mente, dentro de nuestro cuerpo. El verdadero código de los mejores no está en tener una vida fácil, sino en desarrollar una mente tan firme que ningún escenario pueda apagar tu propósito. Durante los próximos 7 días, cada vez que quieras culpar al lugar donde estás, haz una pausa y pregúntate: ¿qué actitud, si puedo cambiar ahora mismo? Por quien cambia su actitud deja de ser prisionero del escenario y empieza a convertirse en el autor de su propio guión. Sé tú el arquitecto de tu propio cambio. Libérate de los malos vicios. Séneca advertía algo incómodo: todos somos esclavos de algo. Algunos son esclavos del dinero, otros son esclavos del placer, otros somos esclavos del celular, otros esclavos del juego, otros de la aprobación,
otros de una relación que los destruye, otros de una emoción que no saben soltar, y lo más peligroso no es tener el hábito. Lo peligroso es cuando ese hábito empieza a tenerte a ti, cuando ya no eliges, cuando ya no decides, cuando ya no gobiernas, cuando algo pequeño, repetido, muchas veces termina convirtiéndose en una cadena invisible. Y hay una historia real que muestra esta práctica con una belleza profunda. Año 1957. Una noche cualquiera en el mundo del jazz. Luces bajas, humo en el aire, copas sobre las mesas, el sonido de un contrabajo caminando lento, una batería respirando en la oscuridad y un saxofón que parecía llorar lo que su dueño no sabía decir con palabras. Ese saxofón pertenecía a John Coltrane, un hombre con un talento inmenso, una de las almas que parecían haber nacido con música en la sangre, pero detrás del sonido brillante había una batalla oscura. Coltrane no solo tocaba el saxofón, también estaba siendo tocado por sus propios demonios. Alcohol, un mundo lleno de drogas, totalmente desordenado. Era ausente, faltaba constantemente, vivía en ausencias, promesas rotas, noches que comenzaban con música y terminaban en vacío. Y entonces ocurrió algo que pudo haber destruido su carrera. Miles Davis, uno de los músicos más importantes de su tiempo, lo despidió de su banda. No porque Coltrane no tuviera talento tenía y de sobra. Lo despidió porque el talento sin dominio y sin dominio interior se vuelve inestable. Porque una mente esclava de sus vicios puede tener oro en las manos y aún así dejarlo caer. Imagina ese momento, un músico brillante, expulsado, humillado, solo, frente a un espejo de su propia vida. Y ahí aparece la pregunta que todos tarde o temprano debemos hacernos. ¿Quién está gobernando mi vida? ¿Yo? ¿O aquello que no puedo soltar? Porque esa es la trampa del vicio. Al principio parece placer, después parece costumbre, luego parece necesidad y finalmente se convierte en amo. Te dice cuándo mirar el celular, te dice cuándo gastar, te dice cuándo comer, te dice cuándo mentir, te dice cuándo volver a caer, te dice cuándo traicionarte, y tú empiezas a confundir deseo con libertad. Pero desear algo no siempre significa ser libre. A veces significa que hay una cadena tirando de ti. Coltrane llegó a ese punto, el punto donde el ruido externo ya no podía tapar el grito interno, el punto donde la música no podía esconder el desorden del alma, el punto donde la vida te dice, puedes seguir bajando o puedes despertar. Coltrane despertó en 1957, vivió una transformación profunda, un despertar espiritual, el efecto vacío, una decisión radical de liberarse de aquello que lo estaba destruyendo. No fue una escena perfecta, no fue una película limpia, fue una lucha, fue una abstinencia, fue silencio, fue volver a sí mismo, fue mirar la cadena y decir, esto ya no va a gobernarme. El efecto vacío, ¿en qué momentico del tiempo de tu vida tú decides, basta, ya, no quiero esto, quiero liberarme, no quiero ser esclavo del momento que estoy viviendo? Y entonces ocurre algo extraordinario. Cuando Coltrane empezó a liberarse de sus vicios, su música cambió.
Ya no tocaba solo para impresionar, tocaba como si estuviera orando. Ya no buscaba llenar el vacío con ruido, buscaba convertir el dolor en sonido. Su saxofón comenzó a sonar diferente, más profundo, más limpio, más espiritual, más verdadero. Y años después, grabó una de las obras más importantes de la historia del jazz, I Love Supreme. Una música que no parece solamente música, parece una conversación entre un hombre y Dios, una gratitud convertida en notas, una redención soplada a través de un saxofón. Y ahí está la enseñanza estoica. La libertad no comienza cuando haces lo que quieres. La libertad comienza cuando ya no obedeces lo que te destruye. Porque muchas personas creen que libertad es decir, yo hago lo que me da la gana. Pero Seneca diría un día, no, si no puedes dejarlo, no eres libre. Si no puedes apagar el celular, no eres libre. Si no puedes controlar tu deseo, no eres libre. Si no puedes parar de apostar, no eres libre. Si no puedes dejar de gastar para llenar un vacío, no eres libre. Si no puedes salir de una relación que te rompe, no eres libre. Si no puedes decir no cuando tu alma te pide dignidad, no eres libre. La libertad no es hacer todo lo que tu cuerpo pide. La libertad es lograr que el cuerpo, la mente y el deseo obedezcan a una conciencia más alta, más pura, más libre. Por eso, esta práctica es muy importante. Libérate de los malos vicios. Libérate de la oscuridad. Libérate de mirar siempre hacia abajo. Libérate de ti, de la conexión de tu mente y el cuerpo. Mira siempre hacia arriba. No todos de golpe se despega la culpa. No desde el odio hacia ti. Empieza reconociendo la cadena, porque lo que no reconoces te gobierna en secreto. Pregúntate, ¿qué hábito me roba la energía? ¿Qué placer me deja vacío? ¿Qué repetición está debilitando mi carácter? ¿Qué cosa digo que no controlo pero en realidad me controla a mí? Ahí comienza la verdadera libertad, en la honestidad brutal contigo mismo, en mirar de frente aquello que te domina, en dejar de justificar lo que te está quitando la vida. Coltrane no se convirtió en grande solo por tocar bien, se convirtió en grande porque transformó su batalla interna en una obra superior, en una obra maestra. Tomó su oscuridad y la convirtió en música. Tomó su caída y la convirtió en disciplina. Tomó su vicio y lo enfrentó hasta convertirlo en oración. Ese es el código de los mejores, tu canal. Si esta historia te gusta, te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta. Los mejores no son los que nunca caen, son los que se descubren, que los encadena, que los ata y tienen el valor de romperlo. Así que durante los próximos 7 días, elige una cadena, solo una distracción, un exceso, un impulso, una costumbre que te está debilitando. Y por 7 días, entrénate a decirte no para castigarte, sino para recordarte quién manda. Libérate, porque lo que te une puede ser un pasado, una herencia familiar, una herencia del árbol genealógico, una herencia de tus abuelos, de tus padres, de tus maestros, una herencia de tus hermanos mayores, una herencia que te une a un pasado porque lo viste desde niño y no lo transformaste ni en tu juventud, ni en la adolescencia, ni en tu madurez. Obsérvate qué te une del pasado y que te está dañando tu presente.
porque cada vez que dices no a lo que te destruye, le dices sí a la persona que está construyéndote. Y cuando recuperas el dominio sobre tus impulsos, empiezas a escuchar una música diferente dentro de ti, la música de la libertad. El verdadero esclavo no es el que tiene cadenas en las manos, sino el que no puede decirle no a aquello que lo está destruyendo por dentro. En el código de los mejores, la libertad no significa hacer todo lo que deseas, significa tener el carácter suficiente para dominar aquello que desea gobernarte. Hoy no necesitas vencer todos tus demonios, necesitas identificar una cadena y empezar a romperla, porque el hombre que no domina sus impulsos puede parecer libre por fuera, pero sigue siendo prisionero por dentro. Cuando te toque decidir, decide con razón, no con la emoción. Las decisiones impulsivas siembran arrepentimiento hacia el futuro. La emoción es fuego, puede darte fuerza, puede darte movimiento, puede desesperarte y despertarte a la vez, pero si ese fuego no tiene dirección, también puede quemar lo que más amas. Por eso, la razón es la mano que sostiene la antorcha, y hay una historia real que muestra esta práctica con una fuerza impresionante. Año 1863, Estados Unidos estaba partido por la guerra civil, el país sangraba, miles de familias lloraban, los campos estaban llenos de humo, pólvora y muerte, y en la Casa Blanca un hombre cargaba sobre sus hombros el peso de una nación. Su nombre, Abraham Lincoln. Después de la batalla de Gettysburg, recibió la noticia de que lo llenó de mucha frustración. La noticia de que su general George Meade había ganado una batalla importante, pero según Lincoln había dejado escapar una oportunidad histórica: perseguir al ejército de Robert Lee y quizás acortar la guerra. Imagina ese momento, un presidente agotado, una nación rota, madres enterrando a sus hijos, soldados muriendo, y de pronto la sensación de que una oportunidad gigantesca se ha perdido. Lincoln estaba herido, estaba molesto, estaba profundamente decepcionado, y entonces hizo algo que todos hemos hecho alguna vez. Escribió desde la emoción, gritó desde la emoción, hizo con emoción, tomó un papel, tomó una pluma y escribió una carta dura, muy dura, una carta cargada de frustración, una carta que pudo haber destruido la relación con uno de sus generales más importantes del ejército. Una carta que decía, que encendía la esencia: tu error puede haber prolongado la guerra, pero aquí está la parte más poderosa. Lincoln no la envió, la escribió, la dejó respirar, la guardó, y esa carta nunca llegó a las manos de Meade. Ahí está la lección. Lincoln sintió la emoción, pero no dejó que la emoción tomara el mando final. No negó el enojo, no fingió calma, no actuó como si nada le importara, pero tuvo la grandeza de hacer una pausa antes de convertir su rabia en una orden. Y esa pausa pudo haber salvado decisiones, relaciones y estrategias, porque muchas veces el problema no es sentir, el problema es obedecer demasiado rápido lo que sentimos. El enojo te dice, responde ahora. La ansiedad te dice, decide ya. El miedo te habla, te dice, huye. El deseo te dice, hazlo, aunque después duela.
el orgullo te dice, no pienses, ataca. Pero la razón se levanta en silencio y pregunta, hey, espera, ¿esto construye o destruye? Esa pregunta cambia los destinos. Los estoicos entendían esto profundamente. No decían que el ser humano debía convertirse en piedra. No decían que no debíamos sentir. Decían que no debemos ser esclavos de la emoción, porque una emoción sin gobierno puede costarle una relación, una oportunidad, una reputación, una familia, un negocio o años de paz. Por eso, esta práctica es tan importante. Decide con razón, no con la emoción. Antes de cualquier decisión importante, hazte esta pregunta: si esta emoción aún tomaría esta decisión. Si no estuviera enojado, ¿diría estas palabras? Si no tuviera miedo, ¿renunciaría a este sueño? Si no estuviera herido, ¿mandaría este mensaje? Si no estuviera desesperado, ¿compraría esto? Si no quisiera demostrar algo, ¿tomaría este camino? Esa pregunta es un filtro de sabiduría, porque muchas decisiones que parecen urgentes en la emoción se vuelven innecesarias cuando la mente se calma. Y ahí aparece el código de los mejores. Los mejores no son los que nunca sienten rabia, miedo, tristeza o deseo. Los mejores son los que sienten todo esto, pero no entregan el volante, no dejan que una emoción pasajera maneje su vida completa. No permiten que el minuto de furia, rabia, ira destruya años de construcción. No permita que una herida temporal decida tu destino permanente. Lincoln escribió la carta, pero la razón decidió no enviarla. Esa es la diferencia entre reaccionar y gobernarse a sí mismo, entre vivir desde el impulso y vivir desde el carácter, entre ser arrastrado por el fuego y aprender a sostener la antorcha. Así que durante los próximos 7 días, antes de tomar una decisión importante, detente, respira profundo, escribe lo que sientes, déjalo reposar y luego pregúntate: si la emoción aún tomaría esta decisión. Si la respuesta es así, actúa con firmeza. Si la respuesta es no, agradece la pausa. Porque a veces la decisión más sabia no es hacer algo. A veces la decisión más poderosa es no permitir que una emoción gobierne tu vida. En el Código de los Mejores se enseña esto: una mente grande no apaga sus emociones, las escucha, las entiende, pero decide desde un lugar más alto, porque la emoción puede encender la antorcha, pero solo la razón sabe hacia dónde caminar. En el Código de los Mejores, la emoción puede tocar la puerta, pero la razón es quien decide si la abre o la cierra. Los mejores no son los que no sienten fuego por dentro, son los que aprenden a sostenerlo sin incendiar su destino. Deja de postergar y actúa ya. Actúa ahora. Séneca decía que los necios siempre se están preparando para comenzar, pero nunca comienzan. Y esa frase golpea fuerte porque muchas personas no fracasan por falta de talento, fracasan por exceso de espera. Esperan el momento perfecto, esperan tener más dinero, esperan sentirse listos, esperan que el miedo desaparezca, esperan que alguien les dé permiso, esperan que la vida se acomode. Y mientras esperan, los días pasan, las semanas pasan, los años pasan, y un día descubren que no estaban preparándose para nada, no estaban preparándose para vivir. Estaban escondiéndose detrás de la preparación, pero
Hay una historia real que explica esta práctica con una fuerza impresionante. Año 1994, un hombre joven trabaja en Wall Street, tiene un buen empleo, tiene muy buena estabilidad, buen salario, tiene futuro, tiene un camino que muchos desearían tener hoy. Su nombre, Jeff Bezos. Pero en ese tiempo, algo nuevo estaba naciendo en el mundo. Estaba naciendo el Internet. Para muchos era una rareza, para otros era una moda pasajera, para otros una locura tecnológica difícil de entender. Pero Bezos vio algo diferente, vio una ola, vio una oportunidad, vio una puerta que no iba a quedarse abierta para siempre. Y entonces tuvo que tomar una decisión a través de una gran idea, y era que podía quedarse donde estaba, pero seguir ganando bien, seguir seguro, seguir esperando, seguir preparando una idea que tal vez algún día comenzaría o podía actuar. No. Cuando todo esté o estuviera claro, no cuando todos creyeran en él, no cuando el camino estuviera garantizado, sino ahora. Las ideas son del ahora. Y ahí aparece la pregunta que cambió su vida. Bezos se imaginó a sí mismo con 80 años, mirando hacia atrás, observando su propia historia, observando su pasado y preguntándose: ¿me arrepentiré de haber dejado Wall Street? La respuesta fue no, pero luego se hizo una pregunta: ¿me arrepentiré de no haber intentado participar en el nacimiento del Internet? Y ahí la respuesta fue sí. Ese posible arrepentimiento pesó más que el miedo, pesó más que la comodidad, pesó más que la seguridad, pesó más que la opinión de los demás, pesó más que la opinión de la familia. Entonces dejó el trabajo, cruzó el país y empezó desde una casa sencilla con computadores, cajas, libros, cables y una visión que todavía no parecía gigante. No comenzó con un imperio, comenzó con una decisión. Y esa es la parte que muchos olvidan. Todo lo grande, antes de ser grande, parece pequeño. Toda idea es una semilla. Toda semilla tiene un proceso y todo proceso tiene un cambio que genera un resultado. Amazon no comenzó como una empresa mundial, comenzó como una acción imperfecta, como una apuesta, como una página web, como una idea puesta en movimiento, como una persona que dejó de postergar, porque el futuro no se construye con intenciones guardadas, se construye con decisiones ejecutadas. Y ahí conecta Seneca. El necio se pasa la vida diciendo: después empiezo cuando tenga tiempo, cuando me sienta preparado, cuando se den las condiciones, empiezo, cuando ya no tenga miedo. Pero el sabio entiende algo brutal. La vida no espera a nadie. La vida no espera a que tú estés listo. El tiempo no se detiene para nadie. El tiempo te da confianza. Las oportunidades no se quedan para siempre tocando la puerta. Y el carácter no nace de la imaginación, nace de la acción. Por eso esta práctica es tan poderosa. Deja de postergar y actúa ahora. Actúa ya. No mañana, no el lunes, no el próximo mes. No, cuando todo sea perfecto. Es ahora. Haz una llamada, escribe una página, graba el primer video, ordena la primera parte, camina los 10 primeros minutos, pide perdón, toma la decisión, empieza el proyecto. Haz un movimiento que llevas meses aplazando, porque muchas veces no necesitas más información, necesitas más valentía. No necesitas otro plan, necesitas ejecutar el primer paso.
No necesitas sentirte inspirado. Lo que necesitas es demostrarte a ti mismo que puedes actuar incluso sin inspiración. Y aquí entra el código de los mejores. Los mejores no esperan a que desaparezca el miedo, actúan con miedo. Los mejores no esperan condiciones perfectas, construyen con lo que tienen. Los mejores no viven preparando eternamente el inicio. Empiezan, corrigen, aprenden, avanzan, porque el mejor momento fue ayer, pero el segundo mejor momento es ahora. Si tú quieres comer mangos hoy, debiste haber sembrado la semilla ayer. Pero si quieres comer mangos, mañana tienes que sembrar la semilla hoy. Y todo éxito futuro depende de la decisión que tomas hoy. Siembra la semilla. Hoy es el momento. Así que en este reto, durante los próximos 7 días, elige una cosa que has estado postergando y dale una acción diaria. Una sola, pequeña pero real. No pienses en terminarlo todo, piensa en romper la inercia, porque cuando das el primer paso, algo cambia. El miedo pierde fuerza, la claridad aparece, la energía se mueve y tu mente recibe un mensaje poderoso. Ya no estoy esperando mi vida, estoy construyendo mi vida. Así que pregúntate hoy, ¿qué estoy postergando que ya debería haber comenzado? ¿Qué decisión llevo meses escondiendo detrás de excusas? ¿Qué versión de mí está esperando que yo actúe? Porque un día vas a mirar hacia atrás y ese día no te dolerá haber intentado. Te dolerá no haber empezado, cuando ya sabías lo que tenías que hacer. No esperes más, hazlo ahora. El poder está en el ahora, porque la vida no se transforma con lo que prometes. La vida se transforma con el hacer. La vida se transforma con lo que decides hacer hoy. En el código de los mejores, postergar es una forma elegante de renunciar sin admitirlo. Los mejores no esperan una señal perfecta. Convierten una decisión pequeña en el primer golpe contra la inercia. El que siempre espera estar listo termina viendo cómo la vida premia a los que empezaron a ser imperfectos, a los que empezaron hoy. En el código de los mejores, actuar ahora no significa tener todo resuelto, significa tener el valor de dar el primer paso antes de que el miedo escriba otra excusa. ¿Qué siembras hoy? ¿Cuál es la semilla que hoy, mañana vas a recoger frutos? Construye hoy. Cuando creas tu propio valor, progresas. No busques la perfección. Depender de la aprobación ajena es una prisión invisible. Hoy te aplauden, mañana te critican. Hoy te ponen flores, mañana te lanzan piedras. Pero si tu valor depende de lo que otros digan, entonces nunca estarás realmente libre. Serás como una estatua en la plaza pública. Un día la admiran, otro día la insultan, pero la piedra sigue siendo la misma, y esa es la gran pregunta. ¿Tu valor nace de lo que eres o de lo que otros opinan de ti? Los estoicos entendían esto profundamente. Ellos no buscaban vivir para el aplauso, buscaban vivir en coherencia. No defendían la perfección, defendían la mejora constante. Epicteto enseñaba que no podemos evitar todos los errores, pero sí podemos trabajar para reducirlos, para aprender de ellos y volvernos cada día mejores. Si tú te mejoras un 1% al día, en 365 días habrás mejorado el 365%, y eso te hace
una persona extraordinaria, porque el perfeccionismo, el ser siempre perfecto, muchas veces no es excelencia, es miedo vestido de exigencia, es una excusa elegante para no empezar, es una forma de parálisis que dice: todavía no estoy listo, todavía no soy suficiente, todavía pueden criticarme, todavía puede salir mal. Y mientras buscas hacerlo perfecto, la vida sigue avanzando sin ti. Pero hay una historia real que explica esto con una fuerza impresionante. Año 1978. Un hombre llamado James Dixon está limpiando su casa. Parece una escena común: una aspiradora, polvo, ruido, una tarea doméstica cualquiera. Pero de pronto nota algo que lo molesta profundamente. La aspiradora empieza a perder fuerza, cada vez aspira menos, cada vez funciona peor. Dixon se detiene, mira la máquina como si cualquiera de nosotros, cuando tenemos una aspiradora en la casa y no funciona bien, miramos a ver qué le pasa, la desarma, observa el problema y descubre que la bolsa que está llenando de polvo y está bloqueando la succión. Para muchas personas eso habría sido solo una molestia. Se quejan, golpean la máquina, compran otra bolsa, siguen su vida, pero Dixon vio algo mucho más profundo. Dixon vio un problema, y donde otros ven molestias, los creadores de valor ven oportunidades. ¿Cuánto vale una idea? Él pensó: debe existir una forma mejor, y ahí comenzó una obsesión. No una obsesión por el aplauso, no una obsesión por quedar bien, no una obsesión porque todos lo entendieran, una obsesión por resolver un problema real. Dixon ya había trabajado con tecnología en separación ciclónica en otro proyecto. Entonces se preguntó: ¿y si pudiera usar este mismo principio en una aspiradora? No tenía la máquina perfecta, no tenía garantía, no tenía la aprobación masiva, pero tenía una idea. Y una idea, cuando se une con disciplina, puede convertirse en destino. Construyó su primer prototipo, falló. Construyó otro y otro, falló. Ajustó piezas, probó materiales, cambió diseños, volvió a fallar. El taller se llenó de ruido, polvo, cartón, plástico, herramientas. Intentó rotos y modelos incompletos. Cada prototipo parecía decirle todavía no. Y aquí está el punto que separa a los mejores de los que abandonan. Dixon no interpretó cada error como una prueba de que no valía. Lo interpretó como una información. Cada fallo le decía algo. Cada intento lo acercaba. Cada imperfección le mostraba el siguiente paso. Mientras otros habían esperado tener la versión perfecta antes de mostrar algo, él entendió que la perfección no aparece antes del proceso. La perfección se construye dentro del proceso. 1, 2, 5, 10, 100, 1000, 2000, 3000, 5000 prototipos. Imagina eso. 5000 veces intentándolo. 5000 veces corrigiendo, 5000 veces enfrentando el silencio, 5000 veces sin el aplauso de la plaza, 5000 veces solo intentando, 5000 veces sin garantía de que alguien le diría si esto vale la pena. Y aún así, él continuó, hasta llegar al prototipo 5127. No fue magia, fue progreso, no fue aprobación externa, fue valor interno, no fue perfección desde el inicio,
fue mejora constante hasta que la idea encontró forma. Y ahí está la enseñanza estoica. No construyas tu valor sobre la opinión ajena. Constrúyelo sobre lo que haces cuando nadie te aplaude, cuando nadie te mira, sobre tu disciplina cuando nadie está a tu lado, sobre tu capacidad de corregir sin odiarte, sobre tu valentía para mejorar sin exigirte ser perfecto desde el primer intento, porque si dependes del aplauso, abandonarás cuando llegue la crítica. Si dependes de la aprobación, te paralizas cuando otros no te entiendan. Si dependes de ser perfecto, nunca tendrás el valor de empezar lo imperfecto. Pero si tu valor nace desde tu interior, desde adentro, entonces puedes avanzar. Aunque te ignoren, puedes corregir. Aunque te equivoques, puedes mejorar. Aunque todavía no seas excelente. Puedes construir aunque el mundo todavía no vea lo que tú estás viendo. Ese es el código de los mejores. Los mejores no esperan aprobación para comenzar. No esperan sentirse perfectos para actuar. No confunden error con fracaso. No confunden crítica con identidad. No confunden proceso con derrota. Ellos entienden que el valor verdadero se cultiva por dentro y se demuestra con acciones repetidas. Por eso, esta práctica tiene dos partes. Primero, crea tu propio valor. No vivas mendigando validación, no entregues tu paz al aplauso de otros, no permitas que una crítica te destruya lo que estás construyendo. Y segundo, progresa. No busques la perfección, haz lo mejor que ayer, haz lo mejor que puedas. Corrige una cosa, aprende una lección, da un paso más. Porque la mejora constante vence el perfeccionismo inmóvil. Durante los próximos 7 días, elige algo que quieras mejorar. No busques hacerlo perfecto, busca hacerlo un poco mejor. Graba el video o escribe una página, ordena una idea, haz una llamada, entrena, estudia, corrige, vuelve a intentarlo, intenta otro más y otro más y otro más, porque cada versión imperfecta te acerca a una versión más fuerte de ti. La práctica, decían los abuelos, hacen al maestro. James Dixon no construyó su valor esperando que el mundo lo aplaudiera, lo construyó en el taller, entre el ruido, entre el polvo, entre errores, entre prototipos que no funcionaban, hasta que un día lo que parecía terquedad se convirtió en innovación. Y esa es la lección. No necesitas aprobación para tener valor, no necesitas perfección para avanzar, necesitas carácter para seguir corrigiendo. Porque la estatua que depende de las flores vive esclava de la plaza. Pero el hombre que conoce su valor puede caminar en silencio, aunque todavía nadie lo esté aplaudiendo. En el código de los mejores, tu valor no nace del aplauso ni muere con la crítica. Nace de lo que sigues construyendo cuando nadie te mira, cuando nadie te corrige, cuando fallas, cuando vuelves a intentarlo con más conciencia. El perfeccionismo quiere que esperes hasta sentirte listo. El progreso te convierte en alguien listo mientras avanzas. En el código de los mejores, el aplauso no define tu valor. Tu disciplina en silencio revela quién eres realmente y construye, construye, construye. Busca desafíos voluntarios, busca retos que transformen tu cuerpo y tu mente. La comodidad excesiva nos vuelve frágiles, nos vuelve blandos ante la vida, nos acostumbra a huir de todo lo que exige esfuerzo. Pero los estoicos sabían algo que hoy muchos han olvidado. Si no eliges pequeñas incomodidades, si la vida te impone grandes sufrimientos sin pedirte permiso, por eso ellos practicaban incomodidades voluntarias.
dormir más sencillo, comer menos, caminar más, soportar frío, exigirse más, cumplir retos, renunciar a los momentos de placer, no porque odiaran la vida, sino porque querían fortalecer el carácter, porque una mente entrenada en lo pequeño no se rompe tan fácil en lo grande. Y aquí nace un reto. Uno de los retos es darle a tus hijos 7 días alejados de todas las pantallas, celulares, tabletas, computadores, a que duerman en la incomodidad, a que sepan el ser humano de dónde nace, de dónde parte y hacia dónde puede lograr a través de la incomodidad vivir cómodo hacia el futuro. Si te incomodas hoy, podrás vivir cómodo mañana. Durante 7 días habrás una pequeña dificultad diaria. Una ducha fría, una ducha en el hielo, subir escaleras, caminar aunque no tengas ganas, ayunar una comida si tu cuerpo lo permite, hacer ayunos. Puedes hacer ayunos de 12 horas, 16 horas, 18 horas, 24 horas. Tomar solo agua, apagar el celular por 1 hora, por 6 horas, por un día, por 12 horas, decir no al impulso, hacer algo incómodo que te recuerde una verdad, conectarte con la naturaleza 24 horas, 12 horas, 18 horas, caminar descalzo. Yo no estoy aquí para obedecer siempre la comodidad, estoy aquí para que te gobiernes a ti mismo. Pero hay un desafío que todavía es más difícil que la ducha fría, que bañarse en el hielo, más difícil que subir escaleras, más difícil que entrenar el cuerpo. El desafío es perdonar. Porque hay personas que pueden levantar peso, caminar kilómetros y soportar hambre, pero no pueden soltar una herida. Y guardar rencor es construir una prisión y después decidir vivir dentro de ella. Por eso, la última práctica de este camino es esta: practica el perdón sin descanso. No porque el otro lo merezca, no porque el daño no haya dolido, no porque tengas que olvidar, no porque tengas que justificarte, sino porque tu alma merece dejar de vivir atada al pasado. Tú mereces no cargar las maletas del pasado. Tú mereces ser libre, vivir libre, elevarte, que tus alas puedan volar y volar sin peso. Hay una historia real que quiero mostrarte la fuerza que estremece el perdón. Eva Moses Kor era apenas una niña cuando fue llevada a Auschwitz junto con su hermana gemela, Miriam. El mundo que conocía se rompió, su familia fue destruida, su infancia fue arrebatada, su cuerpo fue usado en experimentos, su memoria quedó marcada por uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. Imagina por un momento esta escena: el frío, las barracas, los pasos de los guardias, el sonido metálico de las puertas, el miedo metido en la piel. 2 niñas intentando sobrevivir en un lugar donde la vida humana parecía no tener valor. Eva sobrevivió, pero sobrevivir no siempre significa estar libre, porque hay cárceles que no tienen paredes, hay cadenas que no se ven, hay dolores que siguen caminando contigo aunque hayan pasado años y años. Y Eva lo entendió. Podía haber vivido el resto de su vida odiando,
y muchos habrían dicho que tenían razones para odiar. Podía haber llevado ese odio como una prueba de justicia. Podía haber dejado que el pasado siguiera respirando dentro de ella, pero un día hizo algo que muchos no comprendieron. Decidió perdonar. No para liberar a los culpables, sino para liberarse ella, para liberarse de las maletas que cargaba de su pasado, ese peso en la espalda que llevamos soportando una historia que hace mucho tiempo pasó con el hermano, con nuestros padres, con la familia, con maestros. Ese peso no para decidir lo que ha ocurrido o estuvo bien, sino para decidir: yo no voy a permitir que esto siga gobernando mi alma. Ese es el perdón más profundo, el perdón que no niega la herida, el perdón que no borra la memoria, el perdón que no convierte al agresor en inocente, el perdón que rompe la cadena invisible entre tu presente y el dolor que te marcó del pasado. Eva enseñó algo poderoso. El odio mantiene vivo al verdugo dentro de su propia víctima, pero el perdón le devuelve a la víctima el control de su mundo interior. Y eso conecta con el estoicismo de una manera perfecta, porque los estoicos no decían que la vida sería justa, decían que tu respuesta ante la vida debía ser consciente. No puedes controlar lo que otros hicieron, no puedes cambiar el pasado, no podemos obligar a nadie a pedir perdón, no podemos recibir disculpas de todos los que nos hirieron, no puedes recibir disculpas de todos los que te hicieron daño, pero sí puedes decidir si vas a seguir cargando esa piedra, esa maleta todos los días. Si puedes decidir si ese recuerdo seguirá decidiendo por ti, pues sí puedes decidir si el dolor será una cárcel o una escuela. Por eso, este cierre no es suave, es una invitación profunda. Durante los próximos 7 días, busca una pequeña dificultad voluntaria para fortalecer tu carácter. Y también busca una vieja herida para empezar a soltarla. No tienes que perdonar todo un día, no tienes que forzarte, no tienes que fingir que ya sanaste, pero puedes comenzar con una frase: esto me dolió, pero ya no quiero vivir esclavo de esto. Suelta. Puedes escribir una carta que nunca enviarás. Puedes respirar y soltar un nombre. Puedes dejar de repetir la historia como si siguiera ocurriendo hoy. Puedes decidir que tu paz vale más que un rencor, porque perdonar no es decidir. No pasó nada. Perdonar es decir: pasó, dolió, me marcó, pero no va a gobernar mi destino. Y ahí está, en el código de los mejores. Los mejores no son los que nunca fueron heridos, son los que se negaron a convertir la herida en identidad, abusos. Los mejores no son los que nunca se sintieron rabia, odios, iras. Son los que aprendieron a no dejar que la rabia escribiera toda su historia. Los mejores no viven esperando que el mundo les pida disculpas para poder avanzar. Los mejores toman la llave de su libertad interior y abren la puerta desde adentro. Así que si este video llegó a ti, no lo tomes como una casualidad, tómalo como una señal. Empieza hoy. Elige una incomodidad, elige una cadena, elige una herida que ya no quieras cargar. Elige una de las 5 heridas de la infancia: el abandono, la humillación. Elige escribir lo que hoy quieres borrar de tu mente y del pasado. Escribe en los comentarios: hoy recupero mi libertad, porque cuando lo escribes no solo comentas, lo comprometes. Y si este mensaje tocó algo dentro de ti, dale me gusta y compártelo con alguien que necesite soltar una carga, y suscríbete al Código de los Mejores.
Aquí no buscamos vidas perfectas, buscamos almas despiertas, mentes firmes, corazones libres y personas dispuestas a entrenar su carácter cuando nadie las está mirando. Y recuerda esto, la comodidad puede dormir tu fuerza, pero el desafío despierta tu carácter. Y el rencor puede encadenar tu pasado, pero el perdón devuelve tu alma al presente. Esto fue el Código de los Mejores. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces no espere que la vida se vuelva fácil. Vuélvete tú más fuerte, más consciente y más libre. En el Código de los Mejores la libertad no empieza cuando desaparecen los problemas. Empieza cuando decides que ningún dolor volverá a gobernar tu alma. Los mejores no huyen del esfuerzo ni viven atados al pasado. Entrenan el carácter en la incomodidad y liberan el corazón a través del perdón. Suelta.